de los padres de estas técnicas de ablación, ha presentado su experiencia de 30 años de ablación en los nódulos tiroideos en la clínica Mayo, justamente estos días. Hemos dicho, son diferentes las técnicas que se pueden utilizar. Al principio, hace 30 años, se utilizaba la alcoholización. La alcoholización ha demostrado su eficacia en nódulos quísticos. En nódulos sólidos su aplicación es más limitada porque es más difícil controlar la distribución del alcohol dentro del nódulo, y la extravasación del alcohol puede crear fenómenos de fibrosis peritiroideos. Las primeras técnicas de ablación percutánea basada en la hipertermia han sido naturalmente el láser y la radiofrecuencia. Se han empezado a utilizar en hígado y pulmón, y posteriormente se han aplicado también al tiroides. Actualmente la técnica utilizada en la gran mayoría de los casos es la radiofrecuencia. Pero en los últimos años, en nuestro contexto europeo, se han empezado a utilizar otras técnicas. Algunas de ellas no han demostrado eficacia. No hablaremos ahora de los ultrasonidos focalizados y de la crioablación, pero estas dos técnicas no han demostrado su aplicabilidad en el tiroides, al contrario de las microondas. Todas estas técnicas que se pueden utilizar en la ablación percutánea del tiroides tienen que compartir determinadas características para poder ser utilizadas. Naturalmente, siempre tenemos que saber que estamos tratando nódulos tiroideos benignos, y por lo tanto no queremos causar posibles complicaciones al paciente. Tenemos que saber reproducir el área de ablación en diferentes nódulos, y podemos prever el área de ablación que vamos a conseguir antes del tratamiento. El área de ablación que vamos a conseguir tiene que ser suficiente para reducir la sintomatología del paciente, y el tratamiento se tiene que poder realizar en tiempos tolerables por el paciente. Lo ideal es utilizar aparatos que se puedan aplicar a diferentes patologías: tiroides, hígado, pulmón, riñón. Cuanto más fácil el sistema para el médico que realiza el tratamiento, mejor. Y naturalmente siempre tenemos que acordarnos también de los costes de estos tratamientos. La ablación térmica se basa en la inducción de una necrosis en los tejidos por medio de una elevación local de la temperatura. Cuando estamos por debajo de 42 grados no tenemos lesiones celulares. Cuando la temperatura sube por encima de los 100 grados, tenemos fenómenos que van en contra de la eficacia del tratamiento, como el fenómeno de la carbonización. Por lo tanto, la temperatura ideal a la cual trabajar será alrededor de los 60 grados, temperatura a la cual tenemos una denaturalización de las proteínas con coagulación de los tejidos. Sabemos que la necrosis tisular irreversible, que es lo que vamos a buscar, es una combinación entre la temperatura local y el tiempo de exposición. Alrededor de los 60 grados tenemos una muerte celular que se obtiene en pocos segundos. Por temperaturas de 50 grados, la muerte celular se dará en el orden de minutos. Cuando estamos por debajo de los 50 grados, la necrosis se da en el rango de decenas de minutos. Sabemos que cuando hablamos de tratamiento con microondas, estamos hablando de ondas electromagnéticas que tienen una determinada longitud de onda. La longitud de onda es el parámetro más importante en la interacción entre las radiaciones electromagnéticas y la materia. Esto porque en el sistema de ablación con microondas utilizamos energía electromagnética en formas de ondas de alta frecuencia que oscilan entre 915 y 2450 megahercios. Y las microondas con esta longitud de onda se transmiten a través de los tejidos alrededor de la punta de la antena expuesta del electrodo. Pasadas a los tejidos van a causar un movimiento y vibración en las moléculas de agua. Esto causa la aparición de calor y la coagulación térmica de los tejidos dianas. Una de las ventajas de las microondas es que la conducción de las microondas en los tejidos no depende de la conductividad eléctrica del tejido. Esto a diferencia de la radiofrecuencia.
Por lo tanto, cuando realizamos tratamientos con microondas no estamos influenciados por el parámetro de la impedancia. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las diferentes partes del equipo de microondas que utilizamos. Utilizamos generadores que tienen potencias variables entre 1 y 100 vatios. Solitamente trabajamos con potencias bajas, es decir, 30 vatios en los nódulos tiroideos. La frecuencia, lo hemos dicho, comprendida entre 915 MHz y 2450 MHz. Realmente una parte importante que ha ido evolucionando en los últimos años son las características de las antenas de microondas. Actualmente disponemos de sondas dedicadas al tiroides. Al principio utilizábamos sondas de 16G. Actualmente hay disponibles también sondas de 18G. Estas sondas tienen una longitud global de 7 o 10 milímetros y una punta activa de 3 milímetros. Sobre todo siempre hay que utilizar el sistema con refrigeración interna por medio de suero fisiológico frío. Un punto limitante en el sistema de ablación con microondas es el cable coaxial. El cable coaxial transmite perfectamente la energía desde el generador de microondas a la antena que va a aplicar el calor en los tejidos, pero cuanto más pequeño el cable, mayor será la dispersión de la potencia de la energía a lo largo del cable coaxial. Esto puede causar un calentamiento del cable. Por lo tanto, uno de los límites de este tratamiento es el diámetro del cable coaxial. Hay un diámetro por debajo del cual no se puede ir. Es una diferencia técnica fundamental respecto a la radiofrecuencia. Veremos cómo podemos solucionar estos problemas. A lo largo de los años se han ido estableciendo unas guías internacionales para el tratamiento percutáneo de los nódulos tiroideos. En nuestro hospital seguimos las recomendaciones fundamentalmente de dos guías, la guía de la Sociedad Coreana de Radiología Tiroidea y las recomendaciones de la European Thyroid Association. Entonces, todas estas guías nos dicen que podemos tratar nódulos benignos, pero en determinados contextos también podremos tratar nódulos malignos. Por ejemplo, en el caso de pacientes con un alto riesgo quirúrgico o pacientes que rechacen a la cirugía, podremos tratar recidivas tumorales en el lecho operatorio o adenopatías laterocervicales metastásicas, sabiendo que un tratamiento realizado por fuera en el tiroide será más complicado, con mayor riesgo de complicaciones, ya que trabajamos directamente en contacto con estructuras termosensibles cervicales. Las guías recomiendan no tratar neoplasias foliculares o cánceres primarios de tiroides. No tenemos que tratar nódulos con extensión intratorácica significativa, es decir, una extensión superior a 1 centímetro a nivel retroesternal. Esto podría causar una compresión de la vía aérea por efecto de los cambios inflamatorios que se generan con el tratamiento. Hay que evitar de tratar pacientes con parálisis de cuerda vocal contralateral para no causar una posible lesión de la cuerda vocal y obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿cuáles son los nódulos tiroideos que podemos tratar? El objetivo es tratar los nódulos sintomáticos. Más que la reducción del volumen del nódulo, el objetivo del tratamiento será la reducción, el alivio de la sintomatología, es decir, dolor cervical, disfagia, disfonia, sensación de malestar, tos o sensación de cuerpo extraño. También los nódulos que condicionan una preocupación estética para el paciente son nódulos tributarios de ablación. En caso de nódulos hiperfuncionantes, la ablación percutánea es una alternativa al radioiodo. Todos los nódulos que demuestran un crecimiento en el contexto de nódulos benignos pueden ser tributarios de ablación. Naturalmente,
antes de empezar el tratamiento tenemos siempre que realizar una ecografía. La ecografía tiene que ser una ecografía cervical, no únicamente tiroidea, porque tenemos que valorar todas las estructuras cervicales normales que podrían verse lesionadas durante el tratamiento. Necesitamos confirmación citológica o histológica de benignidad del nódulo y naturalmente realizar las pruebas de coagulación y de función tiroidea antes del tratamiento. Vamos a cuantificar la sintomatología según escalas analógicas visuales de la sintomatología y de la puntuación cosmética del nódulo en el paciente. Esto nos servirá en el seguimiento para valorar los resultados. En nuestro hospital siempre realizamos una visita con el anestesista antes del tratamiento y únicamente en caso de patología laringea conocida antes del tratamiento, pedimos una valoración por parte del otorino antes del tratamiento. Naturalmente hay que tener en consideración los pacientes que estén asumiendo tratamiento con antiagregantes y anticoagulantes. Lo tenemos que modificar antes del tratamiento. Tenemos que retirar el adiro 7 días antes del tratamiento, el sintrón entre 3 y 5 días y la heparina entre 4 y 6 horas antes del tratamiento. Siempre los pacientes, para evitar complicaciones durante el tratamiento o en el inmediato post-operatorio, tendrán que observar un ayuno de 6 horas. Vamos a ver ahora cómo realizamos técnicamente el tratamiento de la ablación. Como el resto de las técnicas de ablación percutánea, se trata de un tratamiento que realizamos en el régimen ambulatorial, con el paciente en decúbito supino, con hiperextensión cervical. Utilizamos anestesia local y sedación. Eso puede ser por vía oral o, en nuestro caso, por vía endovenosa. Tras el tratamiento realizamos una refrigeración local que tendrá que observarse hasta que el paciente vaya a dormir la noche del tratamiento. Vigilamos a los pacientes 3 horas en el hospital de día y son dados de altas con analgésicos y antiinflamatorios. Antes de empezar el tratamiento, siempre tenemos que conocer el volumen del nódulo para valorar la energía que tenemos que aplicar, pero también tenemos que saber valorar la relación del nódulo tiroideo respecto a las estructuras anatómicas cervicales normales. Es imprescindible realizar un estudio con Doppler color para conocer el grado de vascularización intranodular y la posible presencia de vasos cervicales que se puedan interponer en el trayecto de la antena de microondas. En nuestro caso siempre utilizamos la técnica del moving shot con abordaje transístmico, esto por términos de seguridad. Queremos siempre respetar lo que se ha definido el triángulo peligroso, que es el área localizada entre el borde medial y posterior del tiroide, la pared lateral de la tráquea y la pared anterolateral del esófago. En esta área transcurren, aunque nosotros no las podemos ver mediante ecografía, las fibras del nervio laringeo recurrente. A través del abordaje transísmico, la energía del tratamiento se aleja respecto al triángulo peligroso. Aparte de las ramas del nervio laríngeo recurrente, tenemos que saber identificar ecográficamente el resto de estructuras termosensibles, entre ellas el nervio vago, que identificamos fácilmente como una estructura nodular en el plano axial, fibrilar en el plano longitudinal, que se va a localizar entre la carótida y la carótida común y la vena yugular. Esto determina una protección por parte de las estructuras vasculares respecto al nervio vago, pero en determinadas condiciones, en el contexto de nódulos tiroideos grandes que van a desplazar la carótida primitiva de la yugular, el nervio vago se podría acercar peligrosamente al nódulo tiroideo y por lo tanto tenemos que siempre intentar localizarlo ecográficamente. Otras estructuras que tenemos que tener en consideración serán los ganglios del tronco del simpático, especialmente el ganglio cervical medio, que se suele localizar a nivel del lóbulo tiroideo. Su localización normal
más frecuente, digamos, es lateral a la pared de la carótida común, pero en algunas ocasiones se puede localizar medialmente a la pared carótida y por lo tanto se podría lesionar. Tenemos que intentar identificarlo. Como referencia anatómica podemos utilizar la arteria tiroidea inferior. Para prevenir o limitar las posibles complicaciones, podemos utilizar con las microondas la técnica de la hidrodisección, técnica en la cual vamos a inyectar solución fisiológica entre el nódulo tiroideo y las estructuras peritiroidea. Para esto utilizamos una cánula, un pequeño catéter que se va a posicionar a nivel de la cápsula tiroidea, y con la inyección vamos a separar físicamente el nódulo tiroideo respecto a las estructuras vasculares, por lo tanto alejamos el nervio vago, y luego inferiormente se va a disponer inferiormente y posteriormente. Podemos realizar hidrodisección lateral o postero o medial. El tratamiento, hemos dicho, se basa en la técnica del moving shot, en la cual vamos a posicionar la punta de la aguja en la porción más posterior y profunda del nódulo. Cuando estamos en esta localización, aplicamos la energía de las microondas y veremos que a los 5 o 10 segundos aparece un área hiperecogénica que va a rodear la punta de la aguja. Cuando hemos conseguido esta área hiperecogénica, vamos retirando lentamente la antena de la microonda hasta cubrir todo el volumen del nódulo en diferentes planos. Para nódulos muy grandes es conveniente utilizar más de un abordaje. En nódulos grandes se pueden utilizar hasta 3 incisiones cutáneas. Esto evita de lesionar excesivamente la superficie cutánea y la porción de la cápsula tiroidea donde estamos entrando con nuestra antena. Al final del tratamiento, el nódulo estará completamente ocupado por los ecos hiperecogénicos debido a la formación de gas intratiroideo. Esto nos indica que hemos completado la ablación del nódulo tiroideo. Al final del tratamiento, cuando haya desaparecido el gas al cabo de 10-15 minutos, vamos a valorar la ecoestructura. Vemos cómo el nódulo aparece marcadamente heterogéneo y difusamente hipoecogénico, con las áreas que hemos respetado del triángulo cervical posterior que siguen siendo hiperecogénicas. Siempre realizamos un control mediante Doppler color para valorar la devascularización del nódulo. Actualmente no utilizamos de forma rutinaria el Doppler, la ecografía con contraste, ya que confiamos mucho en el Doppler color. Este es un vídeo en el cual vemos cómo preparamos el paciente. Esterilizamos con clorexidina. Al principio empezamos con la inyección de anestesia local a nivel pericapsular. Aquí he tenido que criptar el nombre del paciente, por lo tanto no se ve bien la punta de la aguja, pero es importante llegar hasta la cápsula tiroidea e intentar rodear la cápsula tiroidea. Uno de los puntos limitantes, hemos dicho, es el cable coaxial. Aquí estamos conectando el cable coaxial a la antena de microondas. Es importante fijar el cable para que no dificulte la ablación. Y aquí estamos inyectando el suero fisiológico entre la cápsula tiroidea y las estructuras vasculares. Y para esto utilizamos agujas jeringas de 20 mililitros con suero fisiológico frío. Y podemos repetir durante el tratamiento en función del tamaño del nódulo esta disección. Es como se va separando el nódulo tiroideo respecto a las estructuras peritiroideas. Con las antenas de 16G, preferible utilizar un pequeño bisturí para una incisión y luego entramos dentro del nódulo con nuestra sonda. Veréis que este es un nódulo sólido que ofrece cierta resistencia a la progresión de la antena debido a la consistencia del nódulo. Nos ponemos en la porción más caudal y posterior y aplicamos la energía. Aparecen las áreas hiperecogénicas y vamos entonces retirando constantemente la antena en el interior del nódulo.
Es importante la ecogenicidad de la antena. Vemos cómo nos podemos acercar a la carótida, a las estructuras vasculares, porque se enfrían a través del flujo hemático. Cuando tenemos la sensación de perdernos, podemos aplicar el Doppler color. El Doppler color va a detectar los movimientos de las moléculas dentro del nódulo y nos dice dónde estamos posicionados con la antena. Al final del tratamiento vamos a valorar la hipoecogenicidad del nódulo. Si identificamos áreas hiperecogénicas no tratadas, las volvemos a tratar. Y al final del tratamiento volvemos a controlar en modo B y Doppler color el aspecto del nódulo para confirmar que se haya realizado una ablación completa. Tras el tratamiento, naturalmente tenemos que valorar tanto las características del nódulo, la función tiroidea, la sintomatología y en determinados casos los resultados cosméticos. Naturalmente tenemos que conocer cuáles son las posibles complicaciones y efectos secundarios y valorar los resultados a largo plazo. Realizamos rutinariamente una ecografía de control al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año del tratamiento. Debido a la posible aparición de reacción inflamatoria exagerada al mes del tratamiento, diría que la más importante para controlar las posibles complicaciones a largo plazo es la ecografía al mes. ¿Qué vamos a valorar con la ecografía post-tratamiento? El tamaño del nódulo siempre lo valoramos según el volumen, por lo tanto necesitamos las 3 dimensiones del nódulo. Vamos a valorar la ecoestructura del nódulo, queremos ver un cambio en su ecoestructura. Tiene que volverse un nódulo hipoecogénico completamente avascular. El efecto del tratamiento se basa en la devascularización del nódulo. Esto lo podemos confirmar también con la ecografía con contraste. Cuando realizamos la ecografía al mes del tratamiento, no queremos valorar ya la reducción del volumen, aunque ya se empiece a ver, pero sobre todo la realizamos para descartar la posible aparición de cambios inflamatorios intranodulares que puedan dar un aumento del volumen del nódulo y podrían teóricamente llegar a la ruptura del nódulo. Sabemos que estos cambios inflamatorios se suelen dar entre la tercera y la cuarta semana y por lo tanto esta ecografía nos sirve por este objetivo. A los 3 meses ya valoramos la reducción del volumen del nódulo que vamos siguiendo en el follow-up a los 6 meses. En este caso teníamos un nódulo de 10 mililitros de volumen, a los 3 meses estamos en 7.5 y a los 6 meses del tratamiento estábamos en 2.5 mililitros. Naturalmente, siempre tenemos que controlar las posibles complicaciones. Tenemos que complicaciones leves son muy frecuentes. Cuando hablamos de complicaciones leves, estamos hablando de dolor local, formación de un hematoma pericapsular autolimitado, una reacción vagal, disfonia transitoria que muchas veces es debida a la aparición del efecto de la anestesia local sobre el nervio laríngeo recurrente, un edema cervical o un hematoma subcutáneo o difuso a nivel cervical. Todas estas complicaciones menores no nos preocupan y sabemos que se autolimitan. En raras ocasiones se podrían dar una hemorragia peritiroidea o la aparición de una rotura nodular solamente debida a la aparición de cambios inflamatorios intranodulares o complicaciones mayores debido a la difusión del calor por fuera del nódulo tiroideo. Esto podría dar lugar a una perforación traqueal o perforación esofágica o una necrosis cutánea. Cuando hablamos de tratamiento de nódulos tiroideos benignos, tenemos que saber que el objetivo del tratamiento es limitar la sintomatología. Por lo tanto, tenemos que parametrar el tratamiento a este objetivo sin ser demasiado agresivo. Las complicaciones descritas en una revisión del grupo de Milán del doctor Mauri nos describe una ligera prevalencia de las complicaciones mayores en la microondas respecto a la radiofrecuencia.
Pero otro grupo que ha tratado 1075 nódulos ve cómo las posibles complicaciones menores tienen unas percentuales muy bajas y no alcanzan en su total el 7%. Y en todos los casos que han descrito complicaciones menores autolimitadas. Respecto a los resultados de la eficacia del tratamiento, hasta ahora la gran mayoría de los resultados nos vienen desde Oriente, sobre todo desde China y sobre todo del grupo de Pekín, que tanto en el tiroides que en otras áreas es uno de los grupos más activos. Ya en el 2012 habían descrito la seguridad y la eficacia del tratamiento con microondas, tratando 11 pacientes y observando una reducción del volumen de los nódulos tiroideos de aproximadamente un 45%. En realidad, en China ya desde hace 30 años están utilizando las microondas en otras áreas y por eso han aplicado más precozmente que en Europa las microondas en el tiroides. El mismo grupo en el 2017 ha publicado unos resultados sobre centro de pacientes en el cual han visto una reducción del volumen de los nódulos tiroideos de hasta un 74% al año. Realmente la percentual de reducción del volumen es muy variable entre los diferentes grupos. Más recientemente, por concluir, hay un grupo siempre chino en el 2021 ha descrito en 1075 nódulos tratados con microondas una reducción del volumen del nódulo a los 15 meses de un 92% en nódulos sólidos en el contexto de un bosque multinodular o nódulos con degeneración quística. En conclusión, podemos decir que cuando conseguimos una reducción del volumen del nódulo de aproximadamente un 70-80%, podemos decir que hemos conseguido el objetivo del tratamiento. Siempre tenemos que acordarnos que el objetivo del tratamiento en los nódulos tiroideos benignos, más que la simple reducción del volumen, nuestro objetivo tiene que ser la reducción de la sintomatología, el alivio de la sintomatología. En caso de nódulos muy grandes, podemos eventualmente repetir el tratamiento en una segunda o tercera ocasión, pero lo ideal es en un único tratamiento conseguir una ablación completa del nódulo tiroideo. Esta es nuestra visión sobre la ablación con microondas de los nódulos tiroideos. Gracias a todos. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Muy ilustrativa y muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas en la audiencia. La primera es del doctor Xavier Serras, que te felicita por la presentación y te pregunta si el vapor que genera las microondas es más persistente, supongo que en relación a la radiofrecuencia, el vapor en el momento de hacer el tratamiento. Personalmente, el vapor, por lo tanto la ecogenicidad que se crea en el tiroides siempre es un problema. Lo era con el láser, con la radiofrecuencia y efectivamente lo es con las microondas cuando hay una aparición mayor del gas. Por lo menos personalmente veía más variabilidad con el láser o la radiofrecuencia entre los diferentes nódulos. Algunos nódulos daban menos ecogenicidad, menos vaporización. Con las microondas siempre lo vemos y realmente es un problema. Intentamos limitarlo con la utilización del Doppler color, pero sí, efectivamente, cuando hablo de la rapidez del tratamiento, uno de los puntos importantes es esto de la vaporización que te limita mucho durante el tratamiento.
Vale, el doctor Pedraza tiene varias preguntas. Una pregunta, ¿qué complicaciones se han descrito con la ablación tumoral de tiroides por microondas? Bueno, las complicaciones que se han descrito globalmente en las técnicas de ablación percutánea, digamos, las complicaciones mayores, las que más nos preocuparían, sería una lesión de las estructuras termosensibles, sobre todo el nervio laringeo recurrente. Esto porque nosotros mediante ecografía no podemos identificar las fibras del nervio laringeo recurrente. Sabemos su localización, pero a veces durante el tratamiento, con la aparición de las áreas hiperechogénicas de vaporización, podríamos tener una lesión térmica del nervio laringeo recurrente. En la gran mayoría de los casos, estas son lesiones transitorias. Hay grupos que han descrito la aplicación a nivel en caso de darse cuenta de una lesión de las cuerdas vocales, de solución glucosada fría para favorecer la regeneración de las fibras del nervio laringeo recurrente. Otra opción quizá podría ser la inyección perinodular de plasma rico en plaquetas en caso de darse cuenta de la lesión. Esta sería una de las ventajas de realizar el tratamiento con el paciente despierto, lo de darnos cuenta precozmente de la aparición de estas lesiones, sobre todo en el nervio laringeo recurrente. Perforación traqueal, que se manifestaría con disnea, o una perforación esofágica. Cuando tratamos nódulos ísmicos, también, por lo tanto, muy superficiales, podríamos tener una ustión cutánea. También, solitamente, la disipación del calor se da dentro del nódulo tiroideo. En algunas ocasiones, también en mi experiencia personal, he visto lesiones cutáneas que se han solucionado en un mes, mes y medio. La complicación que más nos preocupa siempre es la lesión del nervio laringeo recurrente. Muy bien, otra pregunta. ¿Crees que en los próximos años se podría hacer ablación tumoral en un adenoma papilar o un adenoma folicular? Que supongo que se refiere a carcinoma papilar y carcinoma folicular. Ya se están haciendo, nosotros en nuestro hospital no los estamos haciendo, en otros centros sí, sobre todo si hablamos del microcarcinoma papilar. Probablemente incluso te diré que sería la vía para seguir, pero aquí tenemos expertos mayores que yo, como el doctor Serres o el doctor del Cura. No sé si ellos tienen experiencia. Yo no tengo experiencia directa. Se podrá realizar, ya se está realizando, tanto con microondas que con radiofrecuencia. Incluso es una de las vías a seguir seguramente. Vale, otra pregunta del doctor Pedraza. Si la indicación de ablación de los nódulos se discute en el Comité de Patología Tiroidea. Sí, exacto. El criterio más importante para decidir un tratamiento es la indicación. La indicación siempre la dan los endocrinólogos en conjunto con el radiólogo y el cirujano. En nuestro hospital tratamos en gran mayoría pacientes que no se consideran tributarios de cirugía. Por lo tanto, en nuestro comité interdisciplinario se seleccionan los casos que luego vienen considerados aptos para el tratamiento con técnicas percutáneas. Pero es fundamental la selección del nódulo y del paciente. Por lo tanto, siempre tiene que intervenir el endocrinólogo y el cirujano, aparte que el radiólogo. Vale, otra pregunta. Dice, en el Hospital Clínic tenemos muy buena experiencia con el valor de la consulta de enfermería para preparar al paciente antes de procedimientos intervencionistas. ¿Tenemos experiencia con la consulta de enfermería para el manejo de pacientes a los que se realiza ablación tumoral del tiroides? Claro, es muy importante la colaboración con enfermería, tanto antes del tratamiento, durante el tratamiento. Solamente lo realizamos con sedación. En algunas ocasiones
no podemos utilizar la sedación y por lo tanto es fundamental el papel de enfermería. Hemos incluso tratado pacientes que rechazaban hasta la anestesia local, lo cual parece algo impensable, imposible, pero realmente cuando hay una buena colaboración entre los médicos y enfermería, realmente no se pueden tratar. En el postoperatorio también es muy importante el papel de enfermería. Aquí en el hospital tienen una gran experiencia en el manejo de los pacientes, tanto en la unidad de vigilancia de radiología y luego en el hospital de día de endocrino. Lo importante es tener una buena coordinación entre todos. Vale, otra pregunta al doctor Pedraza. ¿Existen estudios coste-eficacia en el tratamiento con ablación de los nódulos tiroideos? Disculpa, no he escuchado bien. Si hay estudios coste-eficacia, según en relación a la cirugía o los Sí, hay muchos estudios. De hecho, siempre se han comparado los costes de los tratamientos percutáneos respecto a la cirugía. No hay duda que hay una ventaja económica en el tratamiento percutáneo respecto a la cirugía. Por otro lado, hay que decir que uno de los límites de la aplicación de estas técnicas hasta ahora ha sido el coste del material, tanto de las antenas de microondas que de las sondas de radiofrecuencia. Cada día son más económicas. Respecto a otras técnicas o otros tratamientos como la cirugía, seguramente las técnicas de ablación percutánea tienen la ventaja de ser menos caras para el paciente, para el hospital. Pero esto sí, Vale. siempre lo hemos valorado, no solo en el tiroides, en todas las áreas de aplicación de las técnicas percutáneas. Otra pregunta, si existen registros nacionales sobre la realización de la ablación tumoral en nódulos tiroideos. Aquí en Cataluña hay un grupo de control de los tumores de tiroides. Nosotros únicamente seguimos los casos que hemos realizado en nuestro hospital. No tengo constancia de que se haya un registro nacional de los nódulos tiroideos tratados percutáneamente. Quizá el doctor del Cura tiene más experiencia que yo y podría decirnos algo más. Hace tiempo se organizó, se quiso crear un grupo de trabajo, un registro que lo patrocinaba una empresa, que lo lideraba Jesús Aldea de Burgos, que el registro tiene un nombre peculiar, realmente. Y la verdad es que tuvo poco éxito, y tuvo poco éxito por el problema que tienen los registros muchas veces, y es que era tan ambicioso, era tan complejo, que prácticamente rellenar cada caso era una tortura. Yo mismo intenté rellenar y no llegué a pasar del primero porque te exigía tanto para darte de alta cada uno, que era un problema. La verdad es que luego ha existido también un grupo de trabajo que incorporaba gente, no solo radiólogos, sino que estaba liderado por endocrinos y demás, que llegó incluso a publicar algo. Pero la verdad es que es una de las cosas que se podía retomar, buscando un sistema que permitiese realizar la inserción de los casos de forma más sencilla. La verdad es que tenemos mucha casuística, mucho volumen, y la verdad es que podemos ya realizar algunas conclusiones, no digo al nivel de los chinos, pero sí a un nivel particular. ¿No? Es una cosa a considerar. Muy bien. Otra pregunta del doctor Pedraza. ¿Crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudar en la ablación tumoral? Hay grupos que ya los están utilizando para la selección de los nódulos y para, digamos, prever la respuesta al tratamiento de los nódulos en función de sus características ecográficas. Nosotros de momento no los estamos utilizando. Lo que hemos utilizado son sistemas de inteligencia artificial para la clasificación de los nódulos de tiroides en función de la clasificación del TIRADS. Pero hay otros grupos que ya están utilizando para seleccionar los nódulos tiroideos para ablación y con la idea de valorar la posible respuesta al tratamiento. O sea, seguramente es un área que se irá ampliando.
¿Cuáles son los retos en los próximos años en la ablación tumoral en la patología tiroidea? Entonces, los retos, ¿o cómo crees que va a cambiar? Seguramente lo que estabas comentando anteriormente, no sé si el doctor Del Cura o el doctor Seres ya están haciendo ablación de tumores tiroideos, de cáncer de tiroides. Para nosotros esto sería el reto mayor, limitar las posibles complicaciones. Pasar a otras técnicas, pero hemos visto que el AIFU no ha sido efectivo, no ha cumplido las promesas que tenía. Quizá la crioablación, pero la sombra acústica de la bola de hielo es, en mi opinión, un problema para la aplicación en el tiroides. Creo que el tratamiento del cáncer de tiroides, sobre todo en el contexto del microcarcinoma papilar, sería el objetivo a perseguir. No sé si en otros centros ya lo están realizando. No, nosotros lo estamos haciendo por una razón práctica, y es que, y eso es una cosa que incluso que en las series publicadas se ha demostrado, el problema del cáncer metacrónico. Hay un porcentaje relativamente alto de pacientes que, teniendo un carcinoma papilar, tienen otro carcinoma papilar en otro sitio, y eso lo único que lo puedes controlar es con la cirugía. Y luego está el tema de las adenopatías metastásicas. Es decir, claro, a veces cuando haces una resección, lógicamente te ibas por delante de una cadena, a veces dos, y lógicamente a veces, muchas veces tienes metástasis y aún así muchas veces hay recidivas. Eso no lo haces no lo encuentras con la ablación. Pero sin embargo ya hay series que dicen que hablan de buen resultado a corto plazo en el tratamiento de los carcinomas, de los microcarcinomas papilares. Dicho eso, hay una cosa que me planteo, no sé qué opinión tendrás tú, y es que evidentemente quizá en un paciente de 30, de 40 años con un carcinoma papilar, la cirugía es la solución obvia. Pero cuando el paciente tiene 70 años, realmente la ablación se convierte en una opción muy buena, porque realmente si tú tratas ese carcinoma papilar, la posibilidad de que una recidiva mate al paciente está entre 0 y ninguna, con lo cual, Sí. por ejemplo, son muy obvios. No sé Sí. qué piensas tú. Sí, sí, efectivamente. En función de la edad, la opción del tratamiento percutáneo es una opción muy válida. Probablemente tendríamos que empezar por ahí. En pacientes mayores sabemos que la evolución del carcinoma papilar es muy lenta y por lo tanto podría ser una buena indicación para este tipo de tratamiento. Vale, Pepe Martel te felicita y pregunta qué ventajas ofrece el microondas sobre la radiofrecuencia. Esto realmente es la discusión constante. Yo creo que se tiene que utilizar la técnica que te da más seguridad. Una de las ventajas, hemos dicho, es que estamos libres de la dependencia de la impedancia y sobre todo, digamos, desde un punto de vista técnico, estar libre del efecto de enfriamiento generado por parte de los vasos. Dicho esto, son muy similares como técnicas. Felipe Martín te pregunta también que además de las microondas tienes gran experiencia con la ablación por láser. Sí, ¿Qué te ha llevado a cambiarte a las microondas? ¿Las ves como técnicas complementarias? no, ¿Fibras más finas? ¿No tienes cambiar, o problemas sea, notables? no diría cambiar, lo utilizamos en contextos diferentes. Para nódulos ísmicos no demasiado grandes, el láser sigue siendo una buena técnica. En nódulos grandes se necesita un tiempo demasiado largo para el tratamiento con el láser. Entonces, entre láser y microondas, la ventaja de las microondas está en la rapidez del tratamiento. Hay que decir que el láser es una técnica muy segura porque crea lesiones muy pequeñas. Entonces, muchas veces para empezar podría ser una buena técnica. Mira, el doctor Santi Medrano te felicita y dice muchas gracias para el repaso. El doctor Del Cura comenta que nosotros añadimos una eco con contraste al final del procedimiento para evitar el problema de las dudas sobre la cobertura por la existencia de las burbujas Efectivamente, sí. de la ablación. Carlos Fuentes comenta: buenos días, doctor, muchas felicidades por la presentación. En el caso de ser necesaria una segunda intervención, ¿cuánto tiempo habría que esperar entre las dos oraciones?
Esto lo decidimos en función de la sintomatología del paciente. La indicación para decidir un retratamiento es el alivio menos de la sintomatología del paciente. Sabemos que los nódulos tiroideos tratados con una radiofrecuencia, microondas o láser siguen disminuyendo de volumen hasta el año. Entonces, lo lógico sería esperar al año y ver la evolución. En el caso veas a los 3 meses, 6 meses un recrecimiento, entonces ya te podrías plantear el retratamiento. Pero lo que hacemos solamente es esperar el año y valoramos fundamentalmente la sintomatología del paciente. El doctor Carlos Alexander te felicita por la conferencia, muy bien ilustrada. ¿Y cuál es el tiempo medio de ejecución del procedimiento de ablación con radiofrecuencia o microondas? ¿Y de qué depende las variaciones del mismo, del tiempo? Fundamentalmente del volumen del nódulo. Lo normal, en nuestro hospital tenemos ablaciones de nódulos de 5 o 6 centímetros y por lo tanto el tratamiento efectivo es de aproximadamente una media hora. Cuanto más grande el nódulo, mayor será el tiempo del tratamiento. Luego también hay nódulos más complicados por su localización, la conformación anatómica del paciente. Hay muchas variables. La más importante diría que es el volumen inicial del nódulo. Vale. Otra pregunta de Antonio, a ver qué me ha desaparecido. Los pacientes con nódulos tiroideos frecuentemente presentan síntomas ansiosos somáticos. ¿En vuestra práctica tratáis pacientes de este tipo donde existe mayor problema de la esfera psicológica o más bien con síntomas más objetivos? Esto es una parte que dejamos con gusto a los endocrinólogos, pero sí, es verdad que el aspecto psicológico es un aspecto muy importante. Tenemos también el apoyo de enfermería, que durante el tratamiento se ocupa perfectamente de este tipo de pacientes. Pero hay que considerar que el tema estético, la preocupación del paciente por el nódulo es un dato muy, muy importante, efectivamente. La última pregunta de José del Cura. ¿Qué volumen de reducción real tienes en tus casos a los 3 meses? En los 3 meses solitamente ya vemos una muy buena reducción del volumen, sobre todo con las microondas. Y solamente estamos ya sobre un 50% de reducción. Mi impresión personal es que la radiofrecuencia tenga un efecto más rápido en términos de reducción del volumen respecto a la radiofrecuencia, pero de momento no tengo datos objetivos para confirmar. Es la sensación que da. Pero efectivamente a los 3 meses cuando quieres ver ya la reducción del volumen. Muy bien, bueno, mi pregunta era mi pregunta era porque yo tengo la sensación de que hay una diferencia entre lo que dicen las publicaciones y la realidad que se observa, que es algo menor. O sea, las reducciones en las publicaciones hablan del 90% a los 3 meses. 90%. Y la verdad es que yo el 90% a los 3 meses no he observado nunca. Digo yo, ¿será que lo hago yo mal? Pero bueno. No, yo estoy de acuerdo contigo. En los datos de las publicaciones siempre me han sorprendido, no dejan de sorprenderme. Yo creo que si vemos una reducción aproximadamente de un 50% a los 3 meses, es un muy buen resultado. Los nódulos grandes necesitan más tiempo, lo sabemos, para reducirse de forma mayor. 90% a los 3 meses, personalmente nunca lo he visto, de no ser que estemos hablando de un nódulo quístico. Entonces, esto lo vemos ya, pero únicamente en el contexto de nódulos quísticos, esto sí. Vale, muy bien. Yo también tengo esa sensación, que digo, no sé si lo estoy haciendo bien, pero a mí tampoco me sale, ¿no? Los números. Sí, al ser nódulos benignos tampoco vas más allá para no lesionar y producir más problemas que los que tienen previamente al tratamiento, ¿no? Bueno, nos vamos un poco pasados de tiempo. No sé si quieres comentar algo, José del Cura, o pasamos al doctor Pedraza. Sí, yo comentaba que yo sobre los 3, que son 4 meses en realidad, el 70% ya tenemos, alrededor del 70% casi es la regla. Y con microondas, con una radiofrecuencia algo menos, probablemente. Es que ya te utilizo los dos.
Sí, yo utilizo la ecografía de control al mes para descartar complicaciones inflamatorias y a los 3 meses es cuando ya queremos ver la reducción, que entre un 50 y 70% es lo esperable. Menos ya nos dice que algo no ha ido bien, Bien. o que no irá bien en la evolución. Sí, los nódulos intratorácicos son complicados. Yo creo que son los que más problemas dan. No sé si te pasa a ti también lo mismo. Los que se meten mucho muy abajo. Es quemas todo y te queda justo la semiluna de abajo del todo de lo que tienes metido en el tórax, ¿no? ¿No te Sí. tienes el mismo problema? Sí, de hecho intento no tratarlos porque dan técnicamente son muy complicados y respeto la posibilidad de los cambios inflamatorios peritiroideos. Entonces, solitamente tratamos nódulos completamente cervicales o que por lo menos con la hiperextensión alcancen una localización cervical. Qué suerte, a mí solo me mandan los puerros, o sea, los que me mandan son estos. A nosotros también dentro de estos intentamos por lo menos limitar los intratorácicos. Bueno, A veces lo que hacemos es tratamiento en 2 tiempos. Tratamos la parte más superficial y en la evolución, si el nódulo se reduce y se aproxima a la superficie cutánea, ya no es tan intratorácico, hacemos una segunda sesión. con vuestro permiso, ya es que es las 9:08. Paso al Bueno, doctor Pedraza. sí, bueno, como siempre, muchas gracias, Matías. Espectacular, Gracias. magistral tu sesión. Y también, Gemma, gracias por tu moderación. Y José, muchas gracias por la vida que le das siempre como experto a las sesiones. Yo siempre hago un pequeño resumen, Matías. Yo creo que os he hablado nos has dicho, señores, antes, durante y después. Antes, la indicación. Sobre todo has hablado del tema de síntomas y del tema estético y has dicho que antes del procedimiento, pues aparte de la eco, de la PAF, tenemos que graduar un poco este tema estético y este tema de síntomas y incluso la consulta con el anestesista. Durante, has dicho, hombre, yo he evolucionado del láser al microondas, más rápido, más seguro y trabajo en equipo con enfermería y con anestesista. Y el después has hablado, oye, sobre todo el control de un mes, oye, hasta un año puede ir bajando el volumen del nódulo, ¿vale? Y has dicho, quizás en el futuro, aunque hay discusión, podríamos hacer un poco también tumores tiroideos. No sé si te parece bien esta visión de resumen, Perfecto, Matías. resumen perfecto al cual tenemos que atenernos en esta visión. Perfecto, pues Totalmente. muchísimas gracias. Seguro que contamos con vosotros en el futuro para ver cómo va este tema. Y sin más, solo recordar que mañana tenemos al doctor Santiago Medrano del Hospital del Mar, que nos va a hablar de la Hospital elastografía. clínico. Sí. ¿Cómo? Hospital del Mar, he dicho. Santiago Medrano. Ah, no, perdona. Perdona. Salvatore Marsico. Vale, Perdona. vale. Salvatore Marsico. Perdona del lío. Salvatore Marsico. Hoy, por casualidad, esta semana tenemos compañeros Todo, que son de origen italiano. Tú de sí. origen italiano y mañana Salvatore también. O sea, pero tú en el clínico y él está en el mar. Y entonces él nos va a hablar de la elasto, el sistema musculoesquelético, estudio de la sinovitis. José, seguro que también te interesa el tema. Mañana. Seguro, seguro. Muy bien. Oye, que tengáis un buen día. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Bye. Vaya bien.